política, inversión pública, democracia, medio ambiente, desarrollo social y mucho más. De frente con Víctor Hugo Gaibor. Un programa de entrevistas y debates, generando opinión pública. De frente con Víctor Hugo Gaibor. Muy buenas tardes, amigos y seguidores de CB Televisión. Estamos una vez más en tu programa De Frente con Víctor Hugo Gaibor, aquí por CB Televisión. Son exactamente las 18 horas 4 minutos, hoy lunes 24 de julio del año 2023. Como lo habíamos anunciado, hoy está con nosotros un candidato a asambleísta por el distrito número 4. Recibimos y agradecemos, por supuesto, que haya aceptado esta invitación el ingeniero Javier Jurado, ex asambleísta y está otra vez terciando para ser nuevamente asambleísta de la República. Bienvenido, Javier, buenas tardes. Víctor Hugo, muchísimas gracias. Un saludo a toda la comunidad y al contrario, gracias a ti por la oportunidad de poder estar hoy presente en CB Televisión. Muchísimas gracias, Víctor Hugo. Listo, gracias, ingeniero. Bueno, vamos a empezar hablando de lo que ha ocurrido en este fin de semana. Un hecho repudiable, un hecho muy lamentable para el país, para Manta, para esa gente muy acogedora, una linda gente. Manta pierde a su alcalde en manos del AMPA, en manos del AMPA organizada. El alcalde de Manta fue asesinado el día de ayer al estilo sicariato. La policía está tras la pista, según la rueda de prensa que brindó el comandante general. Hay una persona aprehendida, armas, vehículos. Murieron 2 personas en este ataque, el señor alcalde del cantón Manta y una persona, una deportista, una mujer que estaba en ese momento en el evento, como víctima colateral de este hecho ocurrido en este cantón, hermano cantón del Ecuador. Ingeniero, usted perteneció a la Comisión de Soberanía de Seguridad Integral. ¿Qué se hizo en esta comisión? ¿Cuál fue su trabajo? ¿Cuál fue su propuesta? Tengo entendido que hay un informe vinculante de alrededor de 500 hojas. ¿Qué se hizo por el país en este sentido, ingeniero Jurado? Víctor Hugo, primero solidarizarme con las familias de las víctimas, ¿no? Es lamentable, este tipo de hechos demuestran una vez más que hoy el Estado no puede proteger a sus ciudadanos. El Estado ecuatoriano, lo decíamos desde la Comisión de Soberanía y Seguridad Integral, ha perdido la soberanía, ha perdido totalmente la soberanía y las bandas le han ganado, los GDO le han ganado el terreno al Ejecutivo y al Estado en general. Hoy no tenemos Asamblea Nacional, pero la Asamblea Nacional, desde la Comisión de Seguridad y la bancada de la Revolución Ciudadana, hizo muchísimo por el país en materia de seguridad. Al presidente se le entregaron todas las leyes necesarias y recuerda que decía que sin las leyes no podía darnos seguridad. La Asamblea Nacional entregó todo por el país. La bancada de la Revolución Ciudadana aprobó todo en materia de seguridad para solucionar el problema estructural que ya se venía dando. Y se hizo un informe sobre el sistema penitenciario en el Ecuador, que tiene más de 100 recomendaciones, y recomendaciones que estaban hechas para solucionar el problema. Ninguna se ha tomado en consideración, por ejemplo, desde algunas leyes de las que reforma varios cuerpos legales en materia de seguridad, que fue un pedido del presidente, fue una ley presentada por el presidente Lazo, que realmente entró como un mamotreto, una ley mal estructurada. La comisión la mejoró, se le dio calidad de ministerio al SNAIP. Hasta hoy se ha cumplido, hasta hoy firme el decreto para que el SNAIP sea ministerio. El sistema de rehabilitación social de este país tiene que tener un ente rector fortalecido que solucione los problemas al interno de las penitenciarías. Y una de las recomendaciones fue que se regrese a calidad de ministerio, con el nombre que sea. Si les dolía que se llame Ministerio de Justicia, cuando el presidente Correa lo hizo, y por venganza no le querían poner ese nombre, lo podían llamar por el nombre que quieran, pero no lo hicieron. Y aquí hay una complicidad del presidente de la República y de varios actores políticos. Hoy hay varios candidatos a la presidencia de la República
que han representado a Guillermo Lazo y a Lenín Moreno, y que hoy son cómplices también de las más de 100 muertes violentas que ya hay en Milagro. Mira, datos oficiales muy bien hechos, más estadísticos que políticos, pero mira, te voy a dar un año, 2016, el distrito 4, todo el distrito 4 cierra con 81 muertes violentas, todo el distrito 4. Un año, por supuesto. Un año, el 2016 de entero. En lo que 2022, 463 muertes violentas en el distrito. Hoy, en lo que va del año, teníamos ya 361 muertes violentas y no llegamos a la mitad del año todavía. Entonces, son preocupaciones que deben de ser en general, y desde ahí también parte que debe existir un nuevo modelo de seguridad ciudadana que solvente los problemas de manera integral. Atacar la seguridad solamente o propiamente dicha no es la salida. Tenemos que garantizar seguridad integral para todos los ecuatorianos, y desde la Asamblea Nacional, la bancada de la Revolución Ciudadana, comprometida con la ciudadanía, lo va a hacer las leyes que sean necesarias. Y Luisa y Andrés tienen un plan de seguridad para solventar los problemas que tenemos hoy los ecuatorianos, que queremos paz, que tenemos miedo. Hoy el ecuatoriano común vive con miedo en una economía que va para abajo, y también con falta de empleo y con otros problemas que solo abonan a la criminalidad en el Ecuador. Ingeniero, hablemos un poquito de estas propuestas que ustedes hicieron en este informe vinculante. Por ejemplo, ¿qué leyes exactamente pedían ustedes que haya reformas o cambios o derogaciones? ¿Y qué propuestas le hicieron a la administración, al Ejecutivo, para que puedan mejorar esto? Se hicieron leyes muy importantes, súper importantes. Ley de uso legítimo de la fuerza, que fue una ley que quedó de la asamblea anterior, donde el presidente de la comisión en ese año, en ese tiempo, de relaciones internacionales y seguridad, papá de uno asambleísta, del asambleísta Luis Fernando Flores, pertenecía a la bancada del presidente de la República, nunca trató esa ley, la dejó en el olvido. En nuestra comisión, a la llegada de la asamblea del 2021, nosotros trabajamos en leyes importantísimas para el país. Uso legítimo de la fuerza, ley que reforma varios cuerpos legales en materia de seguridad, que fue una motivación desde la presidencia de la República. Ley de personal y disciplina de las Fuerzas Armadas, ley de gestión de riesgos. Entonces, el país tenía las leyes. ¿Qué se ha cumplido de lo que dice esa ley? Nada. Por ejemplo, ley de uso legítimo de la fuerza, capacitación, preparación para la Policía Nacional, ¿se ha cumplido? No, los ciudadanos saben que no se ha cumplido. Dotación de equipamiento tecnológico para que los policías hagan una correcta ejecución de su trabajo, no se ha cumplido, no se ha dado el presupuesto. De ahí en ley que reforma varios cuerpos legales, se reformaron 9 cuerpos legales. COIP, ley de la función judicial, por ejemplo, una de mis interpretaciones sobre esa ley era, por ejemplo, que todos los servidores del servicio de justicia tengan que pasar prueba de confianza, porque tenemos que recuperar la institucionalidad del país, y es lo que no ha podido hacer el presidente Lazo, y es por eso que hoy vivimos en un país de terror. En ese sentido, sí hay que hacer alguno de análisis. ¿Cómo tuvimos un país de paz durante 10 años? Con institucionalidad fuerte, con un presidente que trabajaba para los ciudadanos, no para los intereses de un grupo minoritario que no representa el 2% de la ciudadanía. Trabajábamos de manera integral, solventando todos los problemas, incluso desde el hogar, que hoy hace falta una intervención total del Estado ecuatoriano para solucionar los problemas que tienen los ciudadanos de a pie, los ciudadanos más pobres de la patria. Ingeniero, usted está nuevamente como candidato a asambleísta por el Distrito 4. ¿Cuáles son ahora sus propuestas? ¿Qué es lo que tiene usted en el tapete? Y está recorriendo pues los diferentes cantones, haciendo su propuesta, haciendo conocer esta propuesta para llegar a la asamblea y ejecutarlas, ponerlas en funcionamiento. Mira, primero dejé varias leyes en bandeja. Quedaron varias leyes porque las presenté. Yo iba presentando mis leyes de manera ordenada, presenté 11 proyectos de ley, más de 300 procesos de fiscalización, uno de ellos el tema de fiscalización del Censo Nacional,
queda una burla para el Estado ecuatoriano, que hoy no tiene datos censales que nos permitan promover política pública que solucione problemas, si no vamos a tener un problema porque no tenemos los datos correctos del censo. Pero de ahí, por ejemplo, leyes importantísimas que tenemos que tratarlas de manera urgente. Ley de justicia terapéutica, que fue una ley que la realicé con algunos asambleístas, pero que hoy va a servir para diferenciar y separar bien a los verdaderos consumidores de los traficantes o microtraficantes, por ejemplo, y que también se solventan los problemas que hoy tenemos en el modelo de manejo de las adicciones desde salud pública, que es otro problema que tenemos por una lucha encarnizada contra la heroína, que es uno de los problemas que más daño causa, una de las drogas que más daño causa a los ecuatorianos, y ahí están los jóvenes. En materia de agricultura, que es otro de los problemas que tenemos, y cómo se ancla la agricultura a la seguridad, facilísimo. Víctor Hugo, la migración del campo a la ciudad por falta de oportunidades está haciendo que nuestros ciudadanos, los ciudadanos del Distrito 4 principalmente, los jóvenes que pertenecen a la población económicamente activa, la PEA, son la porción mayor en el sistema penitenciario. El 70% de personas privadas de libertad son jóvenes, pero hay un dato más sensible. El 63.3% de esa población pertenecen a jóvenes de cantones del Distrito 4. Entonces estamos hablando hoy que existe falta de oportunidad en el campo y no hay un recambio generacional que le permita a los jóvenes mejorar sus condiciones de vida y de su familia. Entonces también, acompañado de materia de seguridad, realicé una ley para crear fondos de protección para el sector agropecuario, que son necesarios. Necesitamos fortalecer al sector agropecuario y también fomentar un código orgánico agropecuario que vaya trabajando en la solución de problemas que no son menores, que hoy incluso la soberanía y la seguridad alimentaria están en riesgo y los ciudadanos ecuatorianos tienen hambre porque no hay acceso a alimentos por falta de empleo. Y asimismo tenemos que trabajar en empleo y dignificar el empleo en el campo para que los jóvenes, en uno de los sectores que más empleo genera, que es el sector agropecuario, que tiene una de las tasas más altas de generación de empleo, vean una oportunidad y tengan la capacidad de desarrollarse económicamente para ir solventando los problemas que tienen dentro del hogar. Ingeniero Javier, cuéntenos en qué consiste o consistía ese bono, ese incentivo agropecuario que usted planteaba. ¿Qué era lo que se planteaba en Bueno, esta ley? primero, generar fondos que le permitan al sector agropecuario, desde un gran congreso agropecuario dividido por productos, por ejemplo, el gran congreso del arroz, que le permitan tener primero la capacidad al sector de responder ante los factores exógenos como un fenómeno del niño. ¿Qué pasa hoy? Los agricultores están en abandono y además de eso se prevé una importación de arroz por parte del gobierno, que también desde la Revolución Ciudadana, junto a la prefecta del Guayas, Marcela Guiñaga, y junto al vicepresidente, al candidato a la vicepresidencia de la República, Andrés Arauz, se interpuso una acción constitucional de medida de protección para que no se permita la importación de arroz, porque pone en peligro la economía del sector agropecuario en general. Recuerda que la mayor parte del alimento que consumimos los ecuatorianos es arroz. Entonces tenemos que proteger al productor para garantizar la soberanía y la seguridad alimentaria, que son factores que nos permiten que los ciudadanos de menor capacidad económica accedan a alimentos sanos y seguros, pero que al mismo tiempo nuestros productores tengan la capacidad de desarrollarse económicamente bien. Aquí parten dos primicias. La primera, que hoy el Estado no tiene cómo responder ante el fenómeno del niño y no puede proteger a los agricultores. La prefecta, por un lado, del Guayas, está generando un plan de bonos para que los agricultores que pasen por los estragos del fenómeno del niño tengan cómo sostener a sus familias durante un tiempo. Luego, que los 53,000 productores de arroz de la provincia del Guayas tengan la plena capacidad de estar protegidos, y del país entero. ¿Qué necesitamos hacer? Fomentar una ley que permita tener fondos del sector propios para que puedan ser invertidos en este caso, por ejemplo, ante un fenómeno del niño. O no solo eso, ante uno de los rubros que mayor abandono ha tenido, la investigación agropecuaria. La investigación para el gobierno del presidente Lasso era un gasto, no era una inversión. Cuando tú generas buena investigación desde el sector agropecuario,
va a tener la capacidad de primero saber qué tienes que hacer y luego que la inversión que van a hacer los agricultores esté asegurada y acompañado de un buen seguro contra los daños que puedan causar los defectos naturales. Tenemos que regresar al agroseguro y crear condiciones de agroseguro que le permitan incluso a la banca pública no tener altas tasas de mora, porque los agricultores no es que no han querido pagar las deudas. No han podido. No han podido porque han vivido en extrema pobreza y es contra eso que tenemos que trabajar. Ingeniero. Tenemos que trabajar contra los factores que hoy hacen que el sector agropecuario cada día sea más vulnerable. ¿Qué pasa en Daule? Los silos de la UNA están abandonados. Ya no hay la UNA. ¿Qué pasó? Vendieron la UNA, desarmaron la UNA y la UNA está vendida. Esos son factores que nos preocupan y tenemos que trabajar en general desde los gobiernos locales, prefecturas, alcaldías, juntas parroquiales, un buen modelo que le permita al sector agropecuario estar fortalecido. Y sí, tenemos que volver. Y los agricultores, en la misma ley que propongo, se genera un factor de almacenamiento, llámese UNA, llámese el nombre que se le quiera poner, para que en el futuro los agricultores sean los reguladores del precio, no la industria. Mira, la pregunta del millón es ¿cuántos agricultores o cuántos arroceros se benefician por la no importación de arroz? Todos. ¿Sabes cuántos se benefician por la importación de arroz? 2 firmas. Claro. 2 firmas. Y le van a causar el daño a un sector entero, un sector que es generador de economía dinámica, que hoy sostiene la economía del país. El sector agropecuario está sosteniendo la economía del país a través del ingreso de divisas, sea por las exportaciones de bananos, sea por las exportaciones de camarón y sea por las exportaciones en general del sector agropecuario, que responden a una balanza comercial más o menos de 23.000 millones de dólares. Pero ¿quién garantiza entonces que sí tenemos en el país la suficiente capacidad de generar arroz para para el consumo local? Te voy a contar algo. Yo trabajo muchísimo con el sector agropecuario, tengo algunos estudios ya con evidencia científica. Correcto. Que me ha permitido conocer más de cerca el sector. Yo no soy productor de arroz, pero sí conozco muchísimo el sector porque provengo del sector agropecuario. Yo no puedo decir voy a volver la mirada al campo porque vivo en el campo. Pero mira, hay varios defectos. Y cuando el arrocero va a vender arroz, lo que le dicen hasta el día de hoy los industriales es: tengo las bodegas llenas. Si tienen las bodegas llenas, ¿para qué quieren importar arroz? ¿Y cuál es la justificación? Tengo las bodegas llenas y te voy a pagar menos por el arroz. Y es también que tenemos que generar factores de convertibilidad que le permitan a los agricultores tener la capacidad de mejorar su economía. Por ejemplo, aquí se mide el pago del precio mínimo de sustentación de arroz en cáscara, cuando tú estás vendiendo un producto en arroz pilado. Entonces el Ministerio de Industria o el MIPRO tendría que intervenir, porque ya es un producto terminado y no lo puede hacer el Ministerio de Agricultura, para que se haga la medición del precio mínimo de sustentación también en arroz pilado y tengamos factores que le permitan a los agricultores mejorar su vida. Hoy los agricultores, que son los que producen, los que labran la tierra, los que se sacrifican, los que se mojan, son la economía de menor crecimiento, cuando son los que sostienen la seguridad y la soberanía alimentaria. Ingeniero, está con nosotros el doctor Martín Villalba en vivo y le hace una interrogante. Dice, ¿qué acciones tomaría por la contaminación de desechos orgánicos, contaminación industrial, contaminación con gas metano de pozos sépticos y por el selenio en las aguas duras, en los pozos de donde se extrae el agua, que en el caso de Milagro consumimos? ¿Qué propuestas hay? Hay que trabajar muchísimo en los factores medioambientales y en el manejo de residuos sólidos. He hecho algunas observaciones a varios cuerpos legales del Código Orgánico del Ambiente, por ejemplo, para que exista convertibilidad de desechos sólidos. Tenemos una gran oportunidad de generar energía por pirólisis, por ejemplo, desde los desechos sólidos, pero necesitamos la inversión estatal para que los municipios, que son los que se encargan de la gestión del manejo de los residuos, no sigan cometiendo errores como, por ejemplo, hacer botaderos a cielo abierto. Tenemos que trabajar en un nuevo modelo del manejo de los residuos, conociendo que la mayor proporción de residuos en el Ecuador son orgánicos. Entonces también tenemos que tener un modelo de manejo de residuos orgánicos
que le permita a los municipios separar de manera correcta la basura. Y es por eso que aquí tenemos que trabajar de manera conjunta, Ejecutivo, Asamblea Nacional generando leyes y los gobiernos autónomos descentralizados, sean provinciales o sean cantonales, para que exista un buen concepto del manejo de residuos, que dé una oportunidad de negocio para los municipios. Claro, la generación de energía por pirólisis puede generar energía por gas, puede generar energía por biocombustible, puede hacer biocombustible que puede servir para el crecimiento de las ciudades que hoy demandan de una oportunidad. Generas plazas de trabajo. Generas plazas de empleo y además tienes la capacidad de responder bien ante las necesidades medioambientales que hoy existen y que los botaderos de basura o los mal llamados rellenos sanitarios están generando problemas de salud pública. ¿Y cómo genera el problema de salud pública? Por contaminación cruzada, y uno de los temas es del agua. Así es, como en el caso del Cantón Milagro, que los lixiviados llegan a un estero y el estero al río Milagro. Entonces hay que trabajar también en condiciones para que los gobiernos autónomos puedan responder, y es por eso que también generamos una ley de gestión de riesgos donde los municipios intervengan de manera directa. Mira el miedo que hoy tienen los funcionarios de municipios con la venida del fenómeno del Niño, cuando tendríamos la capacidad entera, la capacidad sólida de trabajar de manera conjunta entre todas las funciones del Estado y proteger a nuestros ciudadanos de un factor medioambiental que puede ser catastrófico. Y reducir el impacto lo máximo posible. Y con el menor recurso incluso, y no desperdicio de recursos. Y así es, y es por eso que también los gobiernos autónomos juegan un papel fundamental. Milagro, con Pedro Solines, hoy va a poder ser un cantón realmente productivo y necesitamos que produzca más, que haya más fuentes de empleo para que los jóvenes tengan la capacidad de emplearse, no de integrarse a un grupo de delincuencia organizada. Ingeniero, en el tema educación, ¿qué propuestas tiene usted y principalmente qué va a pasar con las escuelas del milenio, que hay muchas abandonadas y me da muchísima pena? Por ejemplo, en el Cantón Naranjito, vi cuando se construyó la de Simón Bolívar que no se pudo por lo menos inaugurar con centros de cómputo y todo, hoy llenas de monte, abandonadas en el Triunfo y en muchos cantones. ¿Qué propuesta lleva? La venganza de Lenín Moreno, de Guillermo Lazo contra Rafael Correa no debió ser la venganza contra el pueblo. Se vengaron del pueblo ecuatoriano, se vengaron de las obras que le servían a los niños para estar en un ambiente digno. Eso tiene que trabajar en conjunto Asamblea Nacional con la Presidenta de la República, que por seguro va a ser Luisa González. Tenemos que recuperar las unidades del milenio que dejaron abandonadas, destruidas, y que nos podían brindar un buen servicio de educación para nuestros niños, que hoy no solamente sufren de abandono en el ámbito escolar, sino también en nutrición infantil. Mira, va a salir la encuesta de nutrición infantil, la cual es una farsa total. Y me adelanto, y lo dije sobre el censo, lo dije sobre las encuestas de empleo del Instituto Nacional de Estadística y Censos, que son caras en primer lugar y que además no sirven para nada y que no le van a permitir al Estado ecuatoriano y a todo el ente estatal solucionar los problemas de nutrición en primera infancia. Mira, el PAE, el Programa de Alimentación Escolar, su presupuesto fue reducido para 3 días de comida para los niños, cuando ese factor es una gran oportunidad para el sector agropecuario para integrar productos que pueden estar en las escuelas alimentando a nuestros niños. Galletas de arroz, leche, ahí podemos trabajar muchísimo. Huevo, que es una de las necesidades que tienen los niños nutricionales, porque en el hogar no hay dinero y el Estado tiene que incentivar y tiene que promover la desnutrición. Está en la obligación, pues. Y estamos en la obligación y trabajar en desnutrición infantil y además contribuir con el problema económico que hoy tienen las familias dentro del hogar. Ingeniero Javier, el tema de la salud en la última temporada pues ha sido un tema muy candente. Los hospitales dan mucho que decir. Los hospitales del IES, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, ya no brindan la atención que brindaban antes. No hay equipamiento, no hay quirófanos, no hay medicinas hasta cierto punto. ¿Qué propuestas hay? ¿Qué vamos a hacer para descentralizar esa mafia que está enraizada en la salud del Ecuador? Al inicio te decía sobre lo importante que es la institucionalidad.
y asegurar los servicios públicos. Un país que no tiene institucionalidad, poco servicio puede brindar. Hoy no es solamente un problema en salud pública, sino también en otros factores, como el tema del registro civil, que hoy tienes que hacer cola o pagar un tramitador para que te saque la cédula o el pasaporte. El turno de meses. Cuando son servicios que se pueden garantizar con eficiencia, que además no es gratis. La cédula es cobrada, no es gratuita. El pasaporte es cobrado. También tiene valor. No es que el Estado está regalando. Y si así fuera, tiene que garantizar la correcta entrega de estos servicios, y el servicio de salud es uno de ellos. Donde hoy, mira, los niños con enfermedades catastróficas como fibrosis quística pulmonar, que hice full trabajo con ellos. Tengo un ser querido que padece de esta enfermedad, y el Estado desprotegió, dejándolos sin medicina en una enfermedad huérfana que es extremada, cara y además catastrófica, donde el tiempo de vida de los niños se reduce, y debemos de garantizarles una etapa de vida feliz para que ellos para que los niños que padecen de estas enfermedades huérfanas o catastróficas tengan una vida digna. El Estado los abandonó, y ante eso la Asamblea Nacional, en el caso de Javier Jurado, hizo muchísimos proyectos, muchísimos requerimientos de información y fiscalización por esos niños. Y el sistema de salud pública hoy no puede garantizar ni medicina ni atención para nadie. Es más, hoy los hospitales no tienen medicina, están destruidos. Es porque el Estado ecuatoriano, el Ejecutivo, el gobierno de Guillermo Lasso y de Lenín Moreno abandonaron el sistema público. Ingeniero Javier, vamos a responderle, nos escribe en vivo el licenciado Salomón Alfredo Castillo Sánchez, muy conocido en el Cantón Milagro, don Salomón. Pero le hace un cuestionamiento, dice: lo apoyé al ingeniero cuando ganó, no contestaba ni el celular. Y se habló de un proyecto de educación como reabrir 68 escuelas cerradas en Milagro. Mi pregunta es, ¿cuántas escuelas se lograron reabrir? ¿Qué le respondemos al licenciado Solo le Salomón? voy a decir hasta qué día le respondí al licenciado Salomón Castillo. Yo no me olvido de la gente. Viernes 3 de marzo fue el último día de respuesta. ¿Del 2023? Claro, y él, siempre le he respondido, pero bueno, hay algunos resentimientos. Yo no soy agencia de empleo. Entonces, nadie va a la asamblea para convertirse en agencia de empleo. Yo tengo claro cuál es mi rol: fiscalizar y legislar. Yo sirvo a los ciudadanos, a todos los ciudadanos del Ecuador. Y en materia de educación, hicimos muchísimo en la Asamblea Nacional. Primero, proteger los fondos para educación pública, que era uno de los agravantes y de las agresiones que causaba el Estado. Y hoy la universidad, incluso las universidades más pequeñas del país, como la UNEMI, se les ha reducido su presupuesto sustancialmente y tienen menos capacidad de ingreso los jóvenes ecuatorianos. Ahí estuvo mi compañera Anita María Raffo, que hizo un trabajo excepcional dentro de la comisión defendiendo el presupuesto de las universidades públicas y de la educación en general, que constitucionalmente no puede ser tocado. Pero con el cuento de que había que hacer una reducción del gasto público, que esto es de inversión y hay que ver a las generaciones del momento. Tenemos que mirar que no solamente son el futuro de la patria, los niños de la patria son el presente, y es por ellos que tenemos que trabajar, pero demandamos del Ejecutivo y de ese razonamiento en el periodo de Guillermo Lasso para solventar los problemas. La Asamblea no tiene la capacidad de invertir en educación. Nosotros generamos leyes y procesos de fiscalización efectivos que le permitan al Ejecutivo hacer las cosas bien, pero por seguro, licenciado Salomón, con el voto para Luisa González y Andrés Arauz, vamos a solucionar los problemas que tienen los niños en las escuelas públicas, desde educación inicial hasta educación superior. Ingeniero, vamos con el tema vialidad. Hoy en día el Ecuador es uno de los países que tiene las carreteras totalmente destruidas. Podemos ver en los noticiarios a nivel nacional, en diferentes sectores, en la costa, en la sierra, en el oriente, no tenemos carreteras. ¿Qué propuestas hay desde la Asamblea para reactivar la vialidad ecuatoriana? Una vez más se demuestra el trabajo de Javier Jurado. Revise mis intervenciones en la Comisión de Gobierno de Autónomos, en la Comisión de Transparencia, manejada por el presidente excepcional Ferdinand Álvarez, candidato a la Asamblea por el Distrito 3 de Guayas. ¿Cuántos procesos de fiscalización sobre vialidad hice? ¿Cuántas veces llevé al ministro de Obras Públicas, a Marcelo Cabrera, que fue atacado duramente por mi persona dentro de la Comisión de Participación Ciudadana y Transparencia, donde le reclamaba
incluso le preguntaba cuál era el presupuesto para vialidad y le preguntaba cuál era el presupuesto de obras públicas, del Ministerio de Obras Públicas, y no conocía cuál era el presupuesto. Entonces se hicieron procesos de fiscalización por el sistema vial, porque yo sí ocupo la vía, por ejemplo, Bucay-Riobamba, que es una de las vías más afectadas por el abandono del Estado, que ni siquiera le da mantenimiento y que hoy corre el peligro de ser cerrada ante un fenómeno del Niño súper fuerte. Los procesos de fiscalización estaban ahí. Lo que se generó dentro de la Comisión de Gobierno de Autónomos para solventar también esos problemas, que no son menores, y que son los problemas de territorialidad, y que los asambleístas de la Revolución Ciudadana sí conocemos porque caminamos en el territorio y conocemos las necesidades. Y esa inversión se tiene que dar porque las vías nos permiten incluso reducir los costos de los productos que entran a las grandes ciudades para que las grandes ciudades puedan tener acceso a alimentos. Recuerden de dónde salen los productos de primera necesidad en los grandes mercados, en Guayaquil, que es una de las urbes que más consumo tiene, la tasa más alta de consumo de alimentos, y donde se venden los alimentos de menor o de peor calidad. Tenemos que trabajar también en el fortalecimiento de la estructura vial, que fue la inversión del gobierno de la Revolución Ciudadana, que invirtió para los ecuatorianos, porque no es que las vías no lo utilizan el rico o el pobre, la utilizamos todos, el dueño del bus, el dueño del transporte, el dueño del transporte de alimentos, los campesinos y también las personas que tienen una mejor economía, que pueden viajar en un mejor carro, pero eso para todos, es un servicio integral. Y desde ahí hay que trabajar en el presupuesto para el Ministerio de Transporte y de Obras Públicas, que con malos ministros y malos funcionarios abandonaron el sistema vial del país, abandonaron el ferrocarril que le servía a milagro para incentivar el turismo, por ejemplo. Esta estación como está abandonada y necesita la intervención inmediata, y sobre eso también hay fiscalización por parte de este servidor. Ingeniero Jurado, ¿por qué votar sí o por qué votar no en la consulta para seguir explotando la explotación del Yasuní? El Yasuní ya se explota. Los ecuatorianos necesitamos recursos. ¿Ya? Y necesitamos recursos para solventar los problemas. Y si el petróleo es una de las salidas, tenemos que garantizar el ingreso de divisas para solucionar los problemas que hoy tiene el Estado. Sería una locura decir que no se puede explotar el Yasuní porque se está haciendo malas explotaciones petroleras. Hay que hacer las explotaciones petroleras de manera correcta, amigables con el medio ambiente y que no permitan que exista contaminación dentro de los bosques. Además, que los países a los cuales nos podemos referir en materia de apoyo para sostener el Yasuní no contribuyen con este sector, y es necesario que el Ecuador, que es un país empobrecido durante 6 años, tenga la capacidad de entregar servicios públicos de calidad a través de uno de los minerales que el Ecuador es pionero, y además de ser pionero, uno de los mayores productores, que es el petróleo. Si somos un país empobrecido, ¿por qué nos preocupamos mucho por pagar a los acreedores internacionales? Porque ese es el negocio de Guillermo Lasso, pues ese es facilito, ¿no? Y de los cómplices que hoy son candidatos a la presidencia, se pare a Luisa González, todos han tenido relación con los gobiernos de Guillermo Lasso y con el gobierno de Lenín Moreno. Le puedo nombrar, Otto Sonnenholder fue vicepresidente de Lenín Moreno, catastrófico. Yacu Pérez se olvidó del sector indígena y transó con Lasso. Javier Topic. Topic iba a ser ministro, no que no conocía. Javier Herbas, ahí estuvieron las reuniones que Lasso incluso denunció que le pedía reducción de impuestos. Han tenido una relación con el presidente Guillermo Lasso, el peor presidente de la historia, y son cómplices de la destrucción de este país y de la destrucción de la patria y de la vida. Son cómplices de las muertes violentas que hoy ya son más de 400 en el Distrito 4. ¿Por qué el Distrito 4, los habitantes del Distrito 4, los milagreños, tienen que votar por Javier Jurado? ¿Por qué los milagreños tienen que votar por Javier Jurado? No solamente votan por Javier Jurado, votan por la lista de la Revolución Ciudadana, porque somos candidatos jóvenes, capaces, que hemos demostrado trabajo 24/7. Una compañera milagreña que ya fue asambleísta, Anita Raffo, mi amiga, está Malena Vinuesa, van a votar por una lista de gente capaz, de Eliana Romero, Luigi Rivera, gente capaz, que quiere sacar al país adelante y que en conjunto,
con Luisa González y Andrés Arauz, vamos a resurgir la patria. Por eso sí tienen que votar por Javier Jurado y por los candidatos de la lista 5 a nivel nacional. Pierina Correa, por ejemplo, candidata a la Asamblea Nacional. Tenemos la entera capacidad. Nos fuimos a la casa por ustedes. A nosotros nos destituyeron por defender al pueblo ecuatoriano, por combatir las políticas neoliberales de Guillermo Lasso. Es por eso que me siento orgulloso de haber sido destituido, queridos ciudadanos, porque los defendí y los voy a seguir defendiendo desde la Asamblea Nacional. Javier, ¿a usted sí le alcanzaba el sueldo, los 4.500? Porque a algunos asambleístas no les alcanzaba. Bueno, hay algunos criterios, pero yo trabajo y sigo generando, a pesar de que estoy en la Asamblea Nacional, sigo generando su recurso propio de su empresa, su negocio. ¿Y saben qué? Sí nos debe de alcanzar, porque si se hacen las cosas bien, sí nos alcanza la plata. Sí alcanza el dinero, sí alcanza la plata, dice el ingeniero Javier Jurado. RC5, Distrito 4, es donde tienen que buscar el casillero por todo el equipo de RC5. Le agradecemos un mundo al ingeniero Javier Jurado por haber estado con nosotros. Ha despejado algunas dudas, algunas preguntas, como la del licenciado Salomón Castillo, que sí le responde el teléfono. Licenciado Salomón, de pronto hay que marcar bien el teléfono, póngase lentes, ¿no? Ya necesitamos usar lentes, licenciado Salomón. Por cierto, licenciado, naranja, amarillo, verde, decídase. Bueno, amigos televidentes, agradecemos un mundo que hayan estado conectados. Para los que van a ver luego esta entrevista que se hizo el día de hoy online desde CB Televisión. Al inicio no se escuchó una parte de mi voz. Quiero cerrar este programa con lo que inicié, haciendo mi comentario por lo que ocurrió el día de ayer en Manta, el terrible asesinato al estilo sicariato del alcalde de Manta. Hoy ese pueblo llora su partida. Esperamos que las autoridades de turno, el señor presidente de la República, el señor ministro del Interior, la Policía Nacional, dé resultados y esta vez si haya detenidos y sancionados por el delito que han generado o que hicieron y que dejan a Manta llorando y a muchos ecuatorianos, Gracias una vez más, Javier, le deseo muchos éxitos. Si le deseo éxitos a usted es porque le deseo éxitos a mi país, a mi cantón, al distrito. Muchísimas gracias, Víctor Hugo. Cabe enfatizar que el pueblo ecuatoriano hoy demanda de soluciones integrales, rápidas, emergentes. Un alcalde fallecido no es menor. Como lo dije también al inicio, mi solidaridad con las familias de las víctimas. El país demanda de un cambio y solución. Ahí está la persona que tiene la capacidad, Luisa, Andrés, y con el apoyo de Rafael Correa y de sus asambleístas, de seguro vamos a solucionar los problemas que hoy tiene la patria. Y el resurgir está con la lista 5. El resurgir está con la lista 5, dice el ingeniero Javier Jurado. Muy buenas noches, amigos televidentes, y será hasta la próxima semana. Recuerden de que aquí se ve televisión. Nos vemos. Política, inversión pública, democracia, medio ambiente, desarrollo social y mucho más. De frente con Víctor Hugo Gaibor. Un programa de entrevistas y debates. Generando opinión pública. De frente con Víctor Hugo Gaibor. El nuevo medio digital.